Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión, realmente es grato conversar a los años, sí, muchos años, con el destacado consultor político Gustavo Ich. Así que con él vamos a analizar la campaña electoral que prácticamente terminó hoy, los eslogans de campaña, los mensajes de los candidatos. Es una entrevista que nos ayuda mucho a comprender esta segunda vuelta electoral que está enfrentando el país para elegir al nuevo presidente el próximo domingo 11 de abril. Así que es muy grato saludar este día, esta noche con Gustavo. Gustavo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hola Jacinto, realmente un gusto estar en este espacio y como tú dices, luego de tantos años de volver a encontrarnos, gracias por la invitación. Gustavo, ¿cómo ha mirado Gustavo Ich desde su mundo de consultor político la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente en Ecuador? Eh, ha sido una campaña atípica de alguna manera, es una campaña totalmente distinta a la enorme mayoría de las precedentes por algunos factores, ¿no? Económicamente el país atraviesa, como es conocido, una de las crisis, yo creería que es la crisis más profunda que recordemos desde el retorno a la democracia. Igualmente atraviesa el país por una crisis sanitaria, una crisis humanitaria provocadas por la pandemia y una crisis política institucional generalizada que no es reciente, es una crisis acumulada que tuvo probablemente uno de sus detonantes y momentos más especiales en términos de las posibilidades de haber producido un cambio y un mejoramiento que finalmente no ocurrió. Alrededor de esa crisis de la institucionalidad política en su conjunto, a partir quizás del año de inicios del 2000, y que con la elección del entonces presidente Correa tuvo un punto de quiebre. Hay una crisis de representatividad, no solamente de las organizaciones políticas, de los movimientos, sino de los viejos caudillos, de los viejos liderazgos, y un problema que es fundamental, que es un problema estructural, histórico, que tiene que ver con la pobreza que no ha podido ser solucionada por ninguno de los gobiernos que estuvieron en el poder. Y todo ello configura un escenario complicado para cualquier elección en estas circunstancias. Pero adicionalmente pasan otras cosas. Una de ellas es la incidencia, por ejemplo, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y particularmente de las redes sociales, que inciden en la agenda que se discute en la esfera pública, el modo en que los temas son tratados, son priorizados por parte de la ciudadanía, son vistos, evaluados por parte de la prensa tradicional que luego los ubica, plantea y los propone a la comunidad a través de los espacios de noticias, de los espacios de opinión y algunos aspectos adicionales que también son sumamente importantes. Por ejemplo, el hecho de que en estas elecciones vamos a tener una votación de al menos dos generaciones de votantes, que son votantes jóvenes. Muchos de ellos votan por primera vez. En conjunto suman estas dos últimas generaciones aproximadamente el 45% de la masa total de electores. Y ese es un porcentaje sumamente alto. Ellos son electores y ciudadanos con unas formas distintas de ver la realidad, de entender la política, de entender las relaciones personales, familiares, las relaciones con el Estado, miran el mundo desde otra óptica, son irreductibles en ciertas posiciones como la tolerancia a las distintas posiciones ideológicas o personales de cada quien. Eh, son también irreductibles en temas como la defensa del medio ambiente, contra la violencia contra las mujeres, los femicidios, los feminicidios, las libertades sexuales. Es decir, es un mundo que ha cambiado muchísimo y muy rápidamente en un país cuya clase política
no ha entendido con el mismo ritmo el cambio producido por estos acontecimientos, por estos procesos, y de igual manera por electores, por ciudadanos que de alguna manera se han desentendido y se desentienden de la política tradicional porque no conectan con esos liderazgos tradicionales, no los reconocen, y definitivamente estos liderazgos han llegado ya a un momento en el que tienen que cambiar. Están siendo, de hecho, en estas últimas elecciones vimos aproximadamente un 36% de candidaturas nuevas, optando por la presidencia de la República, y algunos movimientos a lo interno de las organizaciones políticas y de la sociedad que buscan posicionar nuevos líderes, nuevas figuras, nuevos rostros. Todo eso es lo que está pasando en estas elecciones. Entonces, como decía, son elecciones atípicas, son las más complicadas que ha tenido que enfrentar el país desde el retorno a la democracia. Es la primera elección que se realiza en época de pandemia y con tapabocas, Gustavo. Así es, eso también ha impuesto limitaciones en el modo de centrar los mensajes, posicionarlos a través de la propaganda. La propaganda, recordemos, no es lo mismo que la publicidad. La propaganda es el trabajo que se hace en territorio, en el diálogo directo con la gente, a través de mítines, a través de las reuniones, a través de las marchas, de las convenciones, de las concentraciones, de los recorridos. Todo esto ha sido limitado por la pandemia, y desde la perspectiva de algunas candidaturas que estaban muy afincadas, muy ligadas a estas prácticas, ha supuesto la necesidad de cambiar estas lógicas, y por parte de la ciudadanía también una limitación adicional a la posibilidad de conocer más a fondo a las propuestas de los candidatos. Adicionalmente, esto se ha complicado porque en la primera vuelta tuvimos un récord histórico de participación de aspirantes, 16 binomios, no es poco en un país con apenas 13.090.000 votantes. Si uno mira cuáles eran realmente las diferencias entre las posiciones ideológicas, programáticas del conjunto de candidatos, vamos a ver que hubo demasiada confusión, que muchos de ellos eran similares en sus propuestas, muchos vienen de la misma matriz ideológica, del mismo partido político, no aportaron mayores novedades, la gran mayoría de ellos no aportaron seriedad al debate, los debates fueron un fiasco. Tuvimos ahí algunos candidatos que realmente marcaron un espacio más para el olvido antes que para otra cosa. Son personajes y son candidaturas que las estamos trabajando en algunos cursos, en algunas universidades, como lo que no debe ser la construcción de un liderazgo político responsable, serio, o de una campaña medianamente al menos seria en una contienda electoral. Y luego de eso, candidatos, uno de ellos que va por su tercera elección, a ver si ahora tiene éxito, y un candidato nuevo en términos de la edad, que también pasa a la segunda vuelta, ¿verdad? Pero con ideas ancladas en una forma de hacer política que tuvo también muchas críticas, muchos cuestionamientos por una serie de circunstancias que todos ya conocemos, que no le son propias a él, que él viene de una matriz político, partidaria, ideológica que lo cobija. No es, por ser joven, no es un candidato nuevo, no es un candidato que esté proponiendo cambios sustantivos en la conducción del Estado, y mucho menos un liderazgo que pueda conducir al país a la solución de la crisis. Por eso hemos visto campañas tan erráticas en ambos finalistas. En la primera vuelta, una campaña muy errática del candidato que podría decirse se ubica en la derecha o en el centro derecha de la política ecuatoriana, y el otro candidato que es un candidato que surge desde el populismo puro y duro, ¿no? Y prácticamente la presencia de tantos candidatos hizo que solamente 4 candidatos tengan una votación representativa: Guillermo Lasso, Andrés Arauz, Yacu Pérez y el señor Javier Herbas. El resto de candidatos prácticamente no sacaron poquísima votación. Entonces, en esta segunda vuelta también lo que va a definir es
hacia dónde van a ir los votos del señor Yacu Pérez, a pesar de que él dice voten nulo, pero yo creo que la gente, los que votaron por él, no fueron todos de Pachacuti, fueron también ciudadanos comunes y corrientes. Ellos seguramente van a definir su voto y no sé a quién vayan a terminar apoyando con su voto, o si bien a Andrés Arauz o al señor Guillermo Lazo, las personas que votaron por Yacu Pérez, Gustavo. Sí, es difícil establecer eso con exactitud. Ninguna encuesta seria de las que se han podido estudiar hasta el momento tiene la capacidad de hacerlo porque hay demasiada eh, intención de un voto vergonzante sobre los dos candidatos. Eso es algo también sui generis en estas elecciones. Eh, Usualmente el voto vergonzante se producía o se produce alrededor de uno de los dos finalistas. En estas elecciones hay un voto vergonzante alrededor de los dos finalistas. Y el voto de los indecisos, como tú señalas, o el voto a través de la propuesta del voto nulo, también va a manifestarse de una manera que no puede ser pronosticada con exactitud, no puede ni siquiera aproximadamente, porque el llamado hecho por el ex candidato presidencial de Pachacútiga, que la gente vote nulo, es un llamado que estuvo anclado primero a la posibilidad de que él entrara a la segunda vuelta y al frustrarse esa posibilidad, ese llamado no estuvo cimentado en una serie de organizaciones y más que de organizaciones solamente de ciudadanos que veían en él la posibilidad de una renovación política frente a personajes y movimientos y partidos tradicionales. Esta era gente que estaba buscando la posibilidad de otra opción, pero no necesariamente abrigaba de una manera militante, radical, la posibilidad de votar nulo en el caso de que el señor Pérez no ingresara como finalista a la segunda vuelta. Y el otro argumento, el de que a través de una campaña por el voto nulo, probablemente se iba a poder anular el resultado de esta elección, porque se partía del supuesto de que el 48% de los ecuatorianos no votó por ninguno de los dos finalistas actuales, y entonces se habría logrado un porcentaje importante que anulase el resultado de los votos obtenidos por cualquiera de los dos binomios finalistas en esta segunda vuelta. Era una quimera, es un absurdo, era una posición realmente infantil, que se sabía realmente que no tenía ningún asidero técnico, que eso no podía ocurrir, porque el país está dividido, el país está polarizado, el país puede tener un sector de ciudadanos que estén hartos del antagonismo, de la fragmentación, de la política del desencuentro, del ataque, de la diatriba, de la mentira, de la corrupción. Pero también hay muchísimos ecuatorianos que lo que necesitan es un liderazgo. Lo que no ha habido en estos casi 4 años de gobierno ha sido un liderazgo efectivo, una capacidad de conducir el gobierno a partir de una, una persona, un líder, un presidente directamente con la suficiente fortaleza y el suficiente posicionamiento, credibilidad, que pudiera impulsar, aparte de los cambios que se impulsaron en los primeros 2 años o año y medio de este régimen, los cambios en el sistema institucional, un cambio radical, un cambio 360, sentar las bases tanto para que a nivel de la economía, a nivel de la política, pudieran ocurrir procesos de largo aliento para mejorar las condiciones en las que el país empezaba a debatirse. Eso no se vio, se ha generado una incertidumbre más fuerte, un descontento más fuerte, un descrédito más fuerte alrededor de los políticos, pero eso no ha inclinado a la mayoría de ecuatorianos a votar nulo, no los va a inclinar a votar nulo, ni siquiera en un porcentaje probablemente similar al de la primera vuelta, más allá del llamado a que esté haciendo el ex candidato Pérez. Yo estoy, a menos que haya una sorpresa en este domingo, con toda la información recopilada de algunas encuestadoras, sobre todo las serias, ¿no? Nosotros no revisamos encuestas de estas que tienden a equivocarse constantemente y a veces a propósito parece ser, sino con cifras absolutamente consistentes. El voto nulo no va a ser
una gran tendencia en esta segunda vuelta. El país necesita certezas, el país necesita liderazgo y lo que está en juego son dos proyectos absolutamente distintos. Esa es la dinámica de estas elecciones. Dos candidatos, dos perfiles, dos orígenes, dos ideologías, dos propuestas totalmente antagónicas, totalmente distintas, y el elector va a preferir, en términos mayoritarios, optar por una de ellas y no votar nulo. Eso es evidente a estas alturas. Estamos conversando este día, esta noche, con Gustavo Ich, quien es consultor político. También el éxito electoral que tuvo en la primera vuelta el candidato de Izquierda Democrática, Javier Hervas, hizo que en la parte final de esta campaña, tanto el candidato Lasso como el candidato Andrés Arauz contraten a los miembros de ese equipo que participaron en la campaña de Javier Hervas para que también participen en la campaña tanto de Lasso como de Arauz, y empezaron a verse transformaciones en la campaña electoral, que se le vio más joven al señor Lasso, también a Andrés Arauz ahí rescatando como Flash un perrito. Entonces, esto también es con el objeto de atraer el voto de los jóvenes, Gustavo. Sí, hay que entender lo que son las redes sociales, ¿no? Y cómo se utilizan las redes sociales, quiénes están en las redes sociales, qué personas de las que activan en redes sociales lo hacen por un interés político y quiénes no, quienes solamente buscan entretenimiento o información fácil, inmediata, sin mayor profundidad, sin ese ánimo de contrastar, sin tiempo para hacerlo, porque viven de la rapidez que las redes sociales permiten, y además prefiguran en cada una de sus plataformas. No todas las plataformas de redes sociales son iguales. El caso del éxito del señor Hervas se explica porque hizo una campaña absolutamente lógica, técnicamente limpia, cuando ubicó, digamos, cuáles eran los targets o los públicos que se iban a mover en estas elecciones, dónde estaban los jóvenes de 16 años a 35 años, las personas de 35 años en adelante, qué opinaban de la política. Es decir, esa investigación no era nueva, además era una investigación absolutamente recurrente y que se había venido planteando y desarrollando a través de algunas firmas especializadas desde hace mucho tiempo atrás. Lo que ocurre es que la candidatura del señor Hervas tuvo la sensatez de entender que él era un candidato desconocido, que venía de un partido político prácticamente convaleciente durante muchísimos años, que no tenía implantación territorial a nivel nacional, que no tenía estructura, que tenía básicamente una representación parlamentaria que se movía a veces de manera sinuosa, de una manera extraña en términos de los apoyos que brindaba a ciertos proyectos, a ciertos pronunciamientos del Ejecutivo u otros alrededor de temas de fiscalización, en fin. Y es una estrategia que entendió dónde estaban un número importante de votantes. No quiere decir que todos los jóvenes que estaban en una de estas plataformas, concretamente en el TikTok, votaron por él. Simplemente utilizó lo que las redes sociales facilitan. Las redes sociales facilitan conocimiento y prestigio, o si no se quiere decir prestigio, digamos protagonismo de alguna manera, ¿no? Hervas era un desconocido. Al interactuar desde las redes sociales, que en ese target específico empezó a ser conocido, y luego los niveles de protagonismo que puede haber alcanzado tienen que ver directamente con el diseño de los mensajes que se manejan en esas plataformas. Si se mira el resultado de lo que ocurre en TikTok, que es una plataforma de uso básicamente en términos demográficos de la población más joven, que son los nuevos electores en estas elecciones, y se compara con lo que ocurría en Facebook, vamos a ver que los comentarios en Facebook eran absolutamente negativos y cuestionaban y criticaban mucho la campaña del señor Hervas. Pero a él eso no le interesaba. Él logró su objetivo, que era primero que lo conozcan y luego obtener un nivel importante de votación, a través de apelar directamente a un target absolutamente específico y no diluirse en
una población que sabía que no iba a votar por él, en tratar de posicionar un partido político que sabía él que no iba a captar el interés de la mayoría de ciudadanos, porque no tenía ni la estructura ni los recursos para lograrlo en tal corto tiempo. Es un mérito, es un triunfo de una campaña sensata, de una campaña manejada técnicamente, dirigida, sin perder de vista el target del que querían llegar, utilizando el lenguaje y los medios de comunicación propios a esta población específica, que le dieron los resultados que tuvo. Desde esa perspectiva, claro, vemos a un Guillermo Lasso incorporado a TikTok a partir de su necesidad de que en esa plataforma los jóvenes lo conozcan, porque una de las cosas que habían saltado en las investigaciones que se habían hecho es que en ese sector la mayoría de jóvenes no conocían ningún candidato. Básicamente se habían dado a conocer el señor Herbas y el señor Pérez, y el señor Pérez de una manera indirecta, inclusive, no porque había llegado directamente desde el inicio de la campaña o previamente a esa plataforma, sino porque al ser un personaje que venía activando políticamente desde hace algún tiempo alrededor de el tema de la defensa del medio ambiente, había empezado ya a conectarse de algún modo con estos grupos que siguen temas ligados a la defensa del medio ambiente, de la ecología, y eso le facilitó ingresar en un discurso ya de campaña también con este sector. Más allá de eso, los resultados que se ven en las redes sociales no necesariamente se traducen siempre en votos. O sea, no es que un candidato porque está en Facebook y tiene 100.000 seguidores o 4.000 o 40.000, lo que uno crea, eso quiere decir que esos seguidores van a votar por esa persona. Eso no es así, nunca ha sido así. Y tampoco en este caso, porque 1.000.000 de gentes le sigan a alguien en TikTok no quiere decir que ese 1.000.000 de personas, ese 1.000.000 de jóvenes van a votar igual como un bloque por ese candidato, porque no es lo mismo un joven que está en TikTok, que vive en el Comité del Pueblo, que un joven que está en TikTok y que vive en Cumbayá, o que vive en San Borondón, o que vive en La Prosperina. O sea, son cosas que hay que manejarlas técnicamente desde la consultoría política, desde la estrategia de campaña, pero que en el caso de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz tenían que hacerse porque si a Lasso no lo conocían en redes, los jóvenes, peor al señor Arauz. Al señor Arauz no lo conocía nadie, lo conocía el círculo íntimo del señor Correa. Él ha tratado de sacar ventaja a su edad, indicando que para conectarse de una manera más fresca, sin hacer mayor esfuerzo, por romper esa barrera de los años que sí le ha costado a Guillermo Lasso para conectar con los jóvenes a través de las redes sociales. Pero más allá de eso, si uno mira el resultado de sus interacciones en TikTok o en Facebook o en otras redes sociales, él no ha logrado captar más votos de los que ha sido, o más seguidores de los que tradicionalmente ha tenido esa organización política a la que él se debe, esa matriz política en la cual se origina su candidatura. Es decir, por ahí él no ha logrado captar o sumar más de lo que ya tenía, al menos en un porcentaje importante. Quizás haya logrado hacerlo en un 4 o 5%, pero más allá de eso no. Y no necesariamente, insisto, van a ser votos o se van a traducir en votos de esos niveles de crecimiento porcentual en esas plataformas. Gustavo, la campaña prácticamente está terminada. De esta campaña, ¿qué mensajes de recordación le pueden quedar a los ecuatorianos, tanto de Andrés Arauz como de Guillermo Lasso? Definitivamente el mensaje que más ha anclado, eso está también comprobado, no es que lo estoy diciendo porque a mí así me parece, el mensaje más fuerte y el que va a quedar independientemente de los resultados de esta campaña es: Andrés, no mientas otra vez. Ese es el mensaje más fuerte y hay que tomar en cuenta que ese es un mensaje que no es el eslogan de campaña, es decir, no es la propuesta de campaña. Los eslogans de campaña por lo general deben resumir la propuesta de gobierno de un candidato en una campaña electoral, pero las propuestas de los eslogans de campaña de Guillermo Lasso han sido tanto o más débiles que los del mismo Andrés Arauz. Si a uno le preguntan cuál es el eslogan más importante, porque además no ha habido solamente uno, han habido varios, del candidato Arauz o del candidato Lasso, va a ver que mucha gente no los recuerda,
van a ver que hay mucha gente que los confunde o gente que recuerda más uno en lugar de otro. Eso es algo que técnicamente no es conveniente en una campaña electoral. Se supone que un eslogan ya en términos publicitarios, que es lo que cierra el desarrollo de una estrategia de comunicación, engloba la esencia de toda la propuesta de un candidato, ¿no? La propuesta de cambio, la propuesta de gestión. Hay eslogans que son tan efectivos como el de Pan, Techo y Empleo de León Febres Cordero en la década de los 80. Probablemente es el mejor eslogan político en la historia del país, por su efectividad, por su concisión. Hay otros también bastante buenos, algunos a nivel de campañas electorales locales, es decir, para municipios, otros presidenciales. Hay unos que son fatales, que son básicamente ideológicos, que no conectan con la gente. Aquí lo que ha ocurrido es que en esta campaña se ha tratado, sobre todo en la segunda fase, de hacer dos cosas, ¿no? Fortalecer la gestión en territorio, la propaganda en territorio, independientemente de las dificultades que esto ha supuesto desde la pandemia, desde las limitaciones impuestas por la pandemia, pero ahí están los candidatos a través, además de sus asambleístas y de los alcaldes que representan algunas de las organizaciones que auspiciaron las candidaturas de los dos personajes que llegan a segunda vuelta, tratando de influir a nivel del diálogo directo y en territorio para obtener el voto de estos candidatos, pero los eslogans son absolutamente débiles. El eslogan de Lazo con el que cierra la campaña, porque básicamente cambia además de equipo de comunicación. La campaña en la primera fase fue absolutamente deficitaria, técnicamente hablando, es de las peores campañas de comunicación que yo he visto en la vida y tengo bastantes años en esto y he trabajado en otros países y esto realmente es una campaña de lo que no se debe hacer en la primera vuelta. Cambia eso y en la segunda le va mucho mejor, empieza a recuperarse, empieza a crecer, empieza a captar votos, interés, etcétera, pero y empieza a llamar al encuentro, ¿no? O sea, es un eslogan cuyo eje es el encuentro. Es un eslogan que busca concretar una propuesta de gestión, si llega a ganar la presidencia, basada en el consenso, en el diálogo, en terminar con los antagonismos y dedicarse a trabajar tratando de que en ello intervengan todos los actores de la sociedad, incluso los contradictores. Eh, pero del otro lado hay una campaña que apela nuevamente a lo que ocurrió en el pasado inmediato. Es una campaña también que ha manejado algunos eslogans, difícil recordar cuál es el más fuerte de los utilizados. Me parece que uno que se ha venido repitiendo por ahí es eh, todos con todo y para todos. Es una campaña también en esos términos que no dice nada, o sea, publicitariamente no dice absolutamente nada. Luego, en la práctica, los dos tratando de alejarse de la influencia el uno de Correa y luego volviendo a la matriz a reconocer que Correa era el eje de esta campaña. Termina el cierre de su campaña el día de ayer y el día de hoy, luego de haber negado relación o incidencia directa y criticando algunas de los temas más negativos que ocurrieron en años anteriores, termina, digo, llamando a recordar lo que se hizo en esos años, un video en el que el primer mensaje que aparece es un mensaje del expresidente, es decir, la gente, los indecisos sobre todo, que no sabían si el nuevo, quien dice representar el nuevo liderazgo dentro de esa organización realmente está diciendo la verdad, va a cumplir con esto, o finalmente va a ser un operador del expresidente de esa organización política. Y del otro lado, un candidato que no terminó de cuajar también con amplios sectores del electorado, sobre todo los sectores más pobres de la clase media que perdieron sus empleos en este año y medio y sobre todo víctimas de la pandemia, gente que ha entrado en crisis económica por la falta de trabajo, por la reducción de las horas de trabajo, por la reducción de los salarios, por los efectos de la falta de recursos por parte del Estado, en fin,
son dos candidatos en definitiva que entran con un déficit de credibilidad bastante grande, pero insisto, lo que se enfrentan no son dos personas, se enfrentan dos proyectos. La gente lo que está mirando en este momento es que más que votar por personas, va a tener que votar por un proyecto que le garantice liderazgo, que le garantice certidumbre, que le garantice estabilidad, las posibilidades de que a mediano y corto plazo pueda seguir subsistiendo, pueda superar la enorme crisis por la que atraviesa. Y hay un dato adicional que es el de la campaña sucia, es decir, tenemos las redes sociales como un espacio de una campaña de mentiras, de calumnias, de data falsificada, de propaganda falsificada, que no se contrasta, que está pretendiendo confundir a los electores, de la cual no se hacen cargo ninguna de las listas. En redes sociales, esa es una de las dificultades y los problemas que tienen las redes sociales. Son un espacio abierto para que cualquiera diga cualquier cosa, sin necesidad de que alguien le pueda exigir luego cuentas por las mentiras que está diciendo, por las calumnias que está soltando sin responsabilidad. Y eso también se ha notado en esta campaña electoral y eso está generando un hastío de parte de un amplio sector de ciudadanos. Incluso yo me atrevería a decir que muchos de los votos nulos que podrían ponerse de manifiesto en estas elecciones no responden al llamado del sector indígena o del candidato de Pachacuti, ni mucho menos, sino al hastío que ha generado esa campaña sucia, generada, no importa de parte de quién, pero que ha sido también bastante intensa en este proceso. Sí, qué interesante escuchar tus reflexiones, Gustavo. Y también en esta segunda vuelta electoral, sobre todo han puesto énfasis los dos candidatos, Guillermo Lasso y también Andrés Arauz, de desmentir cualquier vinculación o cercanía con el presidente Lenín Moreno porque les quitaría votos. Así es. Sí, bueno, eso es algo que se sabía desde hace mucho tiempo. Es decir, cuando se avecinaban ya las elecciones, se hicieron algunas encuestas, algunas investigaciones, algunos sondeos de opinión, y era evidente que el deterioro de la gestión del presidente iba a afectar a cualquier candidato o a cualquier personaje que hubiera pretendido ganar una curul en la asamblea y no se diga un binomio presidencial. Y eso se comprobó. Por el otro lado, en cambio, ocurría que el expresidente Correa tenía la capacidad de endosar a cualquiera que corriera por esa agrupación el voto histórico que él lograba encarnar. Es un hecho también innegable que es probablemente el único político ecuatoriano que desde hace algún tiempo tiene esa capacidad efectivamente de endosar sus votos. Los votos, en ese sentido, los votos de Andrés Arauz no le pertenecen, son votos que en un 95% le pertenecen al voto tradicional de la antigua Alianza País, de la organización que lideraba el expresidente Correa, y quizás en un 5%, siendo generosos, son votos que le pertenecen a la candidatura del señor Arauz. En el caso de Guillermo Lasso, la sola posibilidad de que él haya tenido alguna relación desde la asamblea o desde cualquier otro espacio con alguna decisión o con alguna política del actual régimen, no se puede decir liderado, sino encabezado por el presidente saliente, le puede haber generado un voto negativo, un rechazo, dado el enorme rechazo y credibilidad que tiene el presidente saliente. La pandemia además tiende a agravar ese sentimiento de negatividad, de rechazo de muchos electores y sobre todo a poner mayor énfasis en la necesidad de un liderazgo fuerte, de un liderazgo consistente, de alguien que sea capaz de darles certidumbres desde la conducción del gobierno al país en momentos tan graves, ¿no? Se va a elegir entre experiencia o inexperiencia probablemente, pero también sobre características emocionales sumamente fuertes como esta que yo acabo de señalar, o sea, el perfil, la personalidad de un candidato que pueda transmitir emocionalmente atributos de confiabilidad, de certeza, de que
de experiencia, de conocimiento, de que no le va a temblar la mano para tomar cierto tipo de decisiones, no para devastar el país o de terminar de devastar la economía, sino para conducir al país en medio de una crisis tan complicada. Por eso es que ambos candidatos, no es que solamente el señor Lazo, ambos candidatos han tratado desesperadamente de desmarcarse de lo que implicaba el gobierno saliente, entendiéndose que es un gobierno que viene además de la matriz del expresidente Correa. O sea, es difícil para el candidato Arauz desmarcarse totalmente de ese histórico acumulado, porque el actual presidente, y al menos en el primer año de gobierno del presidente Moreno, el 90% del gabinete era un gabinete que todavía pertenecía al correísmo. De hecho, entiendo que el candidato Arauz era funcionario de una institución pública durante el gobierno del señor Moreno. Así que este afán de desmarcarse no es algo que le afecte o necesite básicamente o únicamente el candidato Lazo, es algo que les afecta a los dos. Por ese déficit de credibilidad del que yo hablaba hace algunos minutos. Aparentemente eso va a ser no gravitante, pero sí es un punto en que genera algún nivel de tensión en algunos sectores de electores. Gustavo, en esta campaña electoral, en la primera y en la segunda vuelta, ¿cuál de los dos candidatos, Guillermo Lasso o Andrés Arauz, han sido más carismáticos, digamos? A ver, ambos han tratado de construir un carisma que ninguno ha tenido. Es evidente que la introducción, el debut de la candidatura de Guillermo Lasso en el público de entre los 16 y 26 años fue exitoso de la mano del equipo de asesores de Gervas, de la candidatura de la izquierda democrática, porque logró el nivel de conocimiento y posicionamiento que antes no tenía. ¿Cuánto de eso le granjeó a él simpatías o no? Es discutible. Es cuestión de analizar los números y ver cuántos de esas personas sentían aprecio o se sentían cómodas con el cambio que él estaba manifestando, poniendo en escena, y quienes se sentían incómodos. Es difícil hallar una estadística absolutamente fiable en esos términos porque ha habido mucho actor inorgánico en redes sociales. ¿Cuáles son los actores inorgánicos? Los pagados, los que están alrededor de los troll centers, estos influenciadores que arrastran opiniones por su capacidad de interpretar o por haber construido estos niveles de estas redes de simpatía con ciudadanos que piensan de manera absolutamente diversa sobre ciertos temas, absolutamente conducidos desde la emocionalidad pura. Y por otro lado también hay muchos bots que se ponen a trabajar en medio de todos estos eventos, es decir, son estos famosos robots que en las redes sociales, ni siquiera desde el mismo país de origen, sino que tanto los troll centers como los robots ubicados en distintos puntos geográficos empiezan a actuar y a operar en las redes como si fueran personas reales. En el caso de los robots, evidentemente no lo son, y de los troll centers que están replicando una información a través del uso de cierta tecnología que no reflejan definitivamente una realidad de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Por eso es difícil saber en el caso tanto de Lasso como en el caso de Arauz cuántas de estas reacciones, cuántas de estas interacciones realmente reflejan niveles de crecimiento y de simpatía alrededor de un carisma que ambos tuvieron que construir, porque en el caso de Arauz uno mira las interacciones en redes, las respuestas en redes, lo que él ha tenido que hacer para remontar una imagen, primero de absoluto desconocimiento respecto de quién era él, de dónde venía, qué es lo que planteaba. Luego algunos de los errores que cometió en la primera vuelta, cuando señaló, y además está por escrito, ¿no?, en algunos de sus documentos oficiales entregados al Consejo Nacional Electoral, oficializados en su página web,
cuando habló abiertamente sobre el tema de la dolarización o la desdolarización, de la cual aparentemente él era o es favorable. Cuando habla de una cuarentena de los dólares, eso tiene lecturas diferentes. Para muchas personas eso puede suponer no permitir que los dólares vayan a moverse en un momento inicial, en el caso de que él gane, para evitar un pánico financiero, que esos dólares salgan del país, o que algunos de estos temas, de estos errores que él cometió en una primera etapa de la campaña electoral, le hacían difícil construir una imagen de solidez, una imagen, un carisma de ser un líder que sabía exactamente de lo que hablaba. Cuando él decía que su relación con Correa era absolutamente cercana, que era un liderazgo que él iba a seguir, que lo iba a llamar para que lo asesore. Luego, en un segundo momento, trató de desligarse de él, trató de cuestionar algunos de los temas que, insisto, habían sido ya puestos de manifiesto abiertamente desde años atrás y sobre los cuales le increparon en redes sociales que él no había dicho absolutamente nada, y para luego regresar nuevamente a esa matriz a señalar que era él, que era Correa la principal figura que guiaría una gestión de él en su gobierno. Le han hecho difícil construir un carisma de confianza, alrededor de la confianza, que es uno de los atributos fundamentales de una personalidad política. No ha logrado romper entre los indecisos ese nivel de incertidumbre alrededor de este atributo que es fundamental. La reputación y la confianza en un candidato, en un político, son claves, tanto en una campaña electoral cuanto en el ejercicio de un gobierno. Cuando un elector le pierde confianza a un candidato o nunca le tuvo confianza a un candidato, o cuando le pierde la confianza a un gobernante, le quita automáticamente su respaldo. Y eso tiene que ver no solamente con ejecutorias prácticas, con decisiones que se toman y que afectan a veces la vida de un ciudadano o de un elector, sino con estos atributos que yo insisto, son atributos emocionales, a través de los cuales esa personalidad logra establecer conexiones con el elector. La confianza y la buena reputación son fundamentales. Cuando la gente no siente que les están diciendo la verdad, cuando la gente siente que le están mintiendo o que hay algo que es que no cuadra entre la propuesta y las posibilidades reales de impulsarla, la gente tiende a desconfiar de estas personas, y en medio de una campaña negativa la gente luego tiende a desconectarse de las redes sociales, desconectarse de las noticias, porque se siente intoxicada por tanta información, por tanto ataque, por tanta campaña negativa, y empieza a tratar de reflexionar y de razonar su voto. Esto es lo que se va a ver el día domingo. Gustavo, también en esta segunda vuelta electoral, como que los padres políticos, los padres putativos o padrinos de los dos candidatos, tanto Rafael Correa de Andrés Arauz y Jaime Nebot de Guillermo Lasso, desaparecieron de la escena política prácticamente. Bueno, Correa apareció esta noche antes de que intervenga en el cierre de campaña Andrés Arauz, pero el señor Nebot, él sí desapareció completamente. Sí, bueno, Correa nunca desapareció. Correa ha estado activando tanto en redes sociales que le generó problemas a Arauz. Es evidente cuando uno hace un tracking de el avance de la intención de voto o las respuestas positivas a algunas declaraciones públicas de voceros o liderazgos que están alrededor de ciertas candidaturas, uno se da cuenta que algunas de las declaraciones de Correa fueron muy desatinadas. En lugar de fortalecer a Arauz, lo debilitaron, tal como ocurrió en tiempo atrás con Augusto Barrera en Quito. En lugar de que esa presencia de Correa le hubiera ayudado, como se pretendía al entonces alcalde de Quito, que pretendía elegirse nuevamente, lo perjudicaron notablemente. Lo mismo ocurrió con Arauz. Es por eso es que Arauz quiso desentenderse de esa figura y luego tuvo que recurrir nuevamente a ella para fortalecerse, porque es evidente que sin la imagen de Correa, Arauz se debilita automáticamente. No lo suficiente, pero sí en términos muy importantes en relación
caudal de votos que no están dentro del paraguas de los militantes, de los ideológicamente históricos y fuertes, estructurados alrededor de la figura de Correa, ese 25-30% histórico que siempre tuvo el correísmo en el país. En el caso de Lasso sí es evidente que la figura de Nebot no lo estaba apoyando, no lo estaba ayudando. No sé hasta qué punto ese auspicio del Partido Social Cristiano realmente lo benefició. Hay sectores en los cuales la figura de Nebot es una figura absolutamente negativa, por ejemplo en el sector indígena. Es, es un político básicamente local, regional, tiene incidencia muy débil en la sierra ecuatoriana, casi inexistente en el sector indígena, y no solo que es inexistente, sino que hay niveles altísimos de rechazo a él en ese sector. Es por eso que probablemente lo mejor que pudo haber hecho era dejar de asistirle públicamente a Guillermo Lasso, porque en lugar de favorecerlo también lo estaba debilitando. Tengo un mensaje que voy a leerte, Gustavo, un mensaje del comandante Oroya que dice: buenas noches, un saludo al invitado. En esta ocasión considero que a Lasso le está perjudicando sus declaraciones de apoyo a este gobierno como su cogobernabilidad con el mismo. Por lo general, los políticos de este país han perdido sus campañas electorales por su propia boca. Por ejemplo, las declaraciones de Nebot al decir que los indígenas se queden en el páramo lo enterró políticamente. Así es. Sí, como decía, estar cerca del presidente Moreno le afectaba en sus aspiraciones a cualquiera que pretendía ser candidato, y en la práctica se demostró que a cualquier candidato que tenía directo o indirectamente algún vínculo o era percibido como cercano a este gobierno y particularmente al presidente Moreno, iba a ser castigado, digamos, por el voto de los electores, y así es como ocurrió al final. En el caso de Lasso, las declaraciones de él, que me parece que estuvieron, si mal no me equivoco, relacionadas con algunas decisiones que se tomaron alrededor de la Asamblea, y sobre todo en lo que tenía que ver con el proceso de reinstitucionalización del país, es decir, de recuperación de la autonomía y la independencia de las instituciones que se produjo en el primer año o año y medio del régimen que está por terminar. Podrían haber motivado ese nivel de identificación por parte de algunos sectores de la ciudadanía, señalando que había algún vínculo entre esa organización, más que en el candidato, creo, desde la Asamblea Nacional con el gobierno de Guillermo Lasso. Me parece que eso es lo que puede haber ocurrido, igual que en el caso que bien señala esta persona. Le saludo muy cordialmente, le agradezco por el comentario también. En el caso de Nebot, o sea, efectivamente hay momentos en los que una candidatura puede irse a pique por una mala performance en algún momento clave de la campaña electoral. Pero finalmente, tal cual están las cosas a estas alturas, creo que los votos de ambos candidatos están ya muy avanzados. La intención de votos alrededor de uno u otro candidato está muy consolidada, es muy fuerte. Creo que la diferencia va a ser mínima, y no creo que estas declaraciones de uno u otro o estos niveles de identificación de uno u otro estén incidiendo en la intención de voto de los electores, sobre todo entre los indecisos y entre los jóvenes. Creo que en los votos duros, tanto de Lasso cuanto de Arauz, ese tipo de declaraciones o de vínculos pueden haber sustentado una posición más radical y más consistente alrededor del rechazo hacia la figura del adversario. Pero en el caso de los indecisos, creo que ya de aquí al domingo ese porcentaje va a empezar a decantarse con más rapidez, porque los ciudadanos están obligados a tomar una decisión entre uno u otro. Así que sí, efectivamente, a ambos les hizo daño esa cercanía.
pero creo que ya en este momento no es el tema fundamental para los electores. Creo que el tema fundamental para los electores es dónde se encuentra el punto de supervivencia al mediano y corto plazo. O sea, por dónde, no el país, porque mucha gente lamentablemente no está pensando en el país, está pensando en sí misma, en su supervivencia, en la de su familia. ¿En cuál de los dos candidatos se encuentra esa posibilidad? ¿Cuál es el candidato que le va realmente a garantizar que en el corto y mediano plazo va a poder seguir subsistiendo, va a poder quizás encontrar un punto de empleo o de ingresos que en el momento no tiene? ¿Cómo va a pagar sus deudas? ¿Qué va a hacer con qué gestión de gobierno le va a permitir generar una moratoria con sus tarjetas de crédito, con las deudas que se vio obligado a tener durante todo este periodo tan complicado, tan devastador desde una perspectiva de la economía? ¿Dónde va a encontrar una posibilidad de un tiempo aire para él y para su familia? ¿Dónde va a encontrar esta posibilidad de que sus hijos nuevamente accedan a la universidad, a la carrera que ellos escojan, que luego puedan trabajar, que puedan optar por una maestría? Es decir, es una situación tan grave que básicamente está obligando a que el elector mire no a futuro, no en un futuro largo, sino en un tiempo muy corto, en dónde se encuentran esas posibilidades reales, ¿no? Por fuera de la demagogia, dónde se encuentran esos asideros que le van a permitir salir adelante como familia. Realmente es importante lo que va a suceder el día domingo, cuando habrá que elegir al nuevo presidente de Ecuador, entre el señor Guillermo Lasso y el señor Andrés Arauz. Gustavo, vamos a compartir este momento los extractos finales del cierre de campaña de los dos candidatos. Vamos a poner lo que pasó en el cierre de la campaña de Guillermo Lasso. Cita con la historia. No se trata de escoger el apellido del nuevo presidente del Ecuador. De lo que se trata es de escoger entre dos modelos: el del pasado o el del futuro, que representamos nosotros, que representamos la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. Yo les quiero decir que el día domingo, 11 de abril, alrededor de las 6 de la tarde y 7 de la noche, cuando confirmemos el triunfo de la democracia, el triunfo de la libertad en el Ecuador, nos sintamos todos cobijados por el tricolor nacional, nuestra bandera, con el escudo nacional, nuestra bandera, la bandera de todos los ecuatorianos. Y los invito que con unción cívica, desde el fondo de nuestra alma, cantemos el himno nacional. Teniendo claro en nuestro corazón, en nuestra mente, que luchamos y damos nuestra vida por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que ellos reciban un mejor Ecuador del que nos tocó recibir a nosotros. Le pido a Dios en este día soleado que derrame sus bendiciones a todo el Ecuador, que los bendiga a ustedes, la familia ecuatoriana. Y les pido, queridos amigos, que están en sus casas, que están en sus lugares de trabajo, que nos pongamos de pie en este instante y que con orgullo patriótico digamos: ¡que viva Guayaquil! ¡Que viva el Ecuador! Un abrazo para todos ustedes. Nos veremos el 11 de abril. Un abrazo para todos. Un agradecimiento
a todos estos ecuatorianos que nos han venido a acompañar en sus canoas. Un abrazo, queridos amigos. Este cierre de la campaña de Guillermo Lasso, ¿cómo analizas tú este cierre de la campaña, Gustavo? A ver, me parece que es un mensaje interesante, pero que está mal estructurado. Sí, pienso que han cometido un error muy serio en términos estratégicos en el momento de cerrar esta campaña, precisamente alrededor de lo que habíamos comentado hace algunos minutos. Es decir, es muy difícil que tú le convenzas a una persona que no tiene para comer al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, que le convenzas de que piense en el país. Creo que el orden del discurso debió ser a la inversa, debió haber empezado hablando por la familia, porque la familia es la base del país. La familia, una familia a la que el Estado le garantice una posibilidad de vivir dignamente y de superar estos momentos tan dramáticos. Me parece que además cerrar la campaña en Guayaquil era importante. Seguramente ahí ustedes van a notar que él lo hace en Guayaquil porque en Guayaquil es donde el candidato Arauz era más fuerte que él. Y ocurre lo contrario, el candidato Arauz cierra la campaña en Quito porque Lasso era más fuerte o es más fuerte en Quito, de modo que desde una perspectiva táctica lo interesante les puede haber parecido a sus equipos de campaña es haber cerrado para mostrar fortaleza en los bastiones del adversario. Ese es un movimiento táctico para hacer notar entre los adversarios, entre quienes van a votar por el otro candidato, que uno es fuerte en esa plaza. Insisto, en estos momentos en los que los mensajes deben ser tan emocionales, tan claros, tan concisos, tan contundentes, hablar de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se ha prometido y cómo se va a hacer en términos muy sencillos, muy directos, muy emocionales, era lo recomendable. Me parece que ahí se ha cometido un error, pero no creo que eso vaya a marcar una diferencia en la decisión de voto de los electores. O sea, incluso por el hecho de que no son ese tipo de mítines a los que estábamos acostumbrados tiempo atrás, y que la pandemia ha impedido totalmente para unos u otros lo que se ponga de manifiesto explícitamente en una concentración de esa naturaleza, tanto en Quito como en Guayaquil, no tiene ninguna importancia. O sea, el voto duro de ambos candidatos, independientemente de dónde hayan cerrado sus campañas o lo que hayan dicho, salvo que haya sido un discurso maravilloso o que haya sido rupturista o que haya dicho algo que durante la campaña no se había puesto de manifiesto y sea realmente fundamental, esencial, transformador, no tiene ninguna importancia, ya no cambia absolutamente nada. Gustavo, ahora también compartamos el cierre del discurso en la finalización de la campaña de Andrés Arauz. A recuperar nuestra educación, a dotar al internet como derecho humano, a aliviar las deudas de las familias ecuatorianas que están llenas de angustia y ansiedad todas las noches. Nosotros venimos aquí para luchar por todo nuestro pueblo, para devolverle la dignidad a nuestra gente, y lo mejor de todo es que ya falta poco, falta poquísimo. En apenas 4 días lograremos recuperar nuestra dignidad. Les quiero pedir un anuncio final y un pedido puntual. Acá estamos a puertas de la victoria, porque el pueblo ecuatoriano ya se ha dado cuenta de nuestra capacidad, de nuestras ganas de servir, de las ganas de amar al Ecuador. Pero ahora tenemos una gran tarea, hermanos y compañeros, y es que este domingo, el 11 de abril,
Vamos a cuidar nuestros votos, a cuidar cada uno de nuestros votos, porque la voluntad popular ya está ahí, la voluntad de las urnas ya está ahí. Lo único que tenemos que garantizar es que no nos quieran robar el resultado, que no nos quieran robar lo que se ha pronunciado el pueblo ecuatoriano. Así que estar muy atentos ese 7 de abril, a cuidar los votos en las urnas y en las calles. El domingo 11 de abril a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, en cada provincia, en cada cantón de nuestro querido llamado Ecuador, vamos a salir a las calles a celebrar el triunfo popular. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el futuro! ¡Que viva nuestra dignidad! ¡Vamos a vencer! Es el cierre de la campaña de Andrés Arauz, Gustavo. Sí, en términos de la retórica está mucho mejor planteado que el anterior. Va directamente a lo que la gente quería escuchar y debía decirse. Es lo que ha venido repitiendo durante toda la campaña. Hay una enorme diferencia. Lasso habla del país. Él se dirige a su militancia, se dirige a sus votantes. Eso es una diferencia sustantiva. Hay un asunto que llama la atención. Por lo general, cuando las elecciones no están claras en términos del caudal de votos que las investigaciones previas anuncian que se van a obtener, es decir, cuando uno no tiene la certeza o cuando uno sabe que no tiene una diferencia muy grande en relación a otro candidato, cuando sabe que prácticamente hay un empate técnico, el llamar a cuidar los votos, el insinuar que va a haber fraude, casi siempre tiene que ver con candidaturas que miran muy difícil obtener la victoria y pretenden calentar los ánimos para que deslegitimar el triunfo de la candidatura del adversario. Eso pasa en este país y pasa en todos los otros países. De todo lo que dijo en su cierre de campaña toda esta semana y lo volvió a repetir en el cierre de campaña el candidato Arauz, me parece que eso es lo más importante, lo que más llama la atención, es decir, esa insistencia a decir que hay que vigilar que los votos sean respetados, que la voluntad de quienes voten por ellos sea respetada porque ellos son los que van a ganar las elecciones. Eso suele hacerse cuando más bien uno sabe que la victoria no es segura. Así que no sé qué conozca el candidato Arauz, no sé qué conozca el candidato Lasso. Creo que en cualquier circunstancia, a menos que haya una enorme sorpresa, cualquiera de los dos que resulte ganador no va a hacerlo por una gran diferencia de votos. Y lo importante sería que la ciudadanía note que las elecciones fueron transparentes. El CNE no ha ayudado mucho en este periodo, y no solamente en este periodo. No nos olvidemos lo que ocurrió en las elecciones anteriores con el famoso apagón. O sea, el fantasma del fraude electoral es algo que viene de alguna manera gravitando en la mente de los electores ecuatorianos, no en estas elecciones, sino probablemente desde las elecciones pasadas y quizás incluso un poco antes, con algunos procesos que llamaron al voto de la ciudadanía, de manera que esperemos que por lo menos en esta ocasión todo el proceso sea llevado de una manera adecuada, eficaz, eficiente, que se gane en transparencia y que los perdedores, siendo así, apoyen una transición democrática, racional, civilizada, que este país ya no da más para seguir partido en dos. Ninguno de los dos que gane podrá gobernar si es que no hay un diálogo, un consenso con todas las fuerzas políticas, con los movimientos, con los partidos, con los empresarios, con medios de comunicación, con la ciudadanía en general, con quienes no votaron por uno u otro. Este país será inviable para cualquiera de los dos que gane si es que eso no se llega a producir. Y empezar cuestionando la legitimidad de los resultados de las elecciones puede ser un error.
insisto, o sea, en la consultoría política, no lo digo yo, es cuestión de que revisen la historia de las elecciones en este país o en cualquier otro país. Cuando se denuncia anticipadamente fraude es porque alguien tiene la idea de que está perdiendo o que va a perder. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y hay que tener muy en cuenta esa circunstancia para evitar que la ciudadanía sea manipulada y no se llegue a situaciones como de confrontación que no le hacen bien al país. Insisto, cualquiera de los dos que gane, ojalá y gane en términos de la más absoluta transparencia y el otro acepte los resultados como tiene que ser. Gustavo, con tu experiencia amplia en el mundo de la consultoría política, ¿el domingo puede ganar el guambrito desconocido o el banquero exitoso? Sí, podría ganar cualquiera de los dos. El margen de ventaja que en la primera vuelta obtuvo uno de los dos candidatos se ha perdido, eso es absolutamente evidente en estas semanas. Le ha sido más difícil crecer a ese candidato frente a su adversario es el que más ha crecido. Por eso es que seguramente estamos escuchando lo que estamos escuchando, es decir, un tuit del expresidente llamando a defender el voto porque probablemente va a haber un fraude, y luego durante toda esta semana y quizás la semana anterior repetir eso, es una evidencia más de que independientemente de lo que haya dicho cualquier tipo de encuesta, esa diferencia que se alcanzó en la primera vuelta se licuó definitivamente en el curso de esta segunda vuelta y los candidatos ambos están muy cerca. No se puede decir, es incluso en términos legales penado y sancionado ahora hablar de encuestas, hablar de estadísticas, pero el sentido común nos dice que la cercanía entre los dos, no me atrevo a decir quién le lleva una ventaja al otro, es tal que eso de argumentar que puede haber un fraude es porque ya las elecciones realmente tienen en este momento un pronóstico reservado y se van realmente a llegar a una conclusión definitiva el día domingo y no antes. Una pregunta final. Estas elecciones del domingo van a ser disputadísimas. La disputa será voto a voto, porque como se puede apreciar, la cercanía entre los dos candidatos sería casi similar, entonces habría prácticamente un empate técnico. No se puede hablar de estadísticas, no se puede hablar de encuestas, de sondeos de opinión, por más que se los tenga, pero una impresión muy personal en el sentido de entender que lo que está ocurriendo implica el crecimiento de una candidatura en términos sustantivos frente a las dificultades de la otra y que les ha puesto en un nivel prácticamente equitativo, muy cercano, muy similar, es lo que está ocurriendo al día de hoy. Creo que ahora sí, votar nulo, siendo un derecho democrático, siendo un derecho que le asiste a cualquier ciudadano, es absurdo. Es la primera vez desde la vuelta a la democracia donde el voto nulo sí va a definir probablemente quién puede ganar, dada, insisto, la distancia que es tan corta que media entre un candidato y otro. Pero que votar nulo, insisto, con todo el derecho que les asiste a los que están pensando hacerlo, en estas elecciones no plantea una opción política, no genera de aquí al corto plazo ningún liderazgo nuevo, ninguna posibilidad de recambio en el gobierno hasta las próximas elecciones. Lo que genera es un mayor nivel de incertidumbre, quizás de inestabilidad o de ingobernabilidad para cualquiera de los dos que gane, porque la distancia que aparentemente va a darle el triunfo a cualquiera de los dos va a ser muy corta. Insisto, a menos que ocurra de aquí en las horas que faltan, de aquí hasta el día domingo, algunas circunstancias realmente muy sorprendentes, inesperadas, que pueda cambiar la tendencia de lo que está ocurriendo. De modo que ahora el votar nulo va a favorecer indirectamente, matemáticamente eso es lo que ocurre, indirectamente a cualquiera de los dos que quede primero. Eso es lo que va a ocurrir, con el voto nulo.
O sea, quienes piensan que el voto nulo no va a beneficiar a nadie en estas elecciones están equivocados. Matemáticamente eso no funciona. Funciona cuando hay muchos candidatos o cuando la distancia entre uno y otro es tan grande que votar nulo no importa. Pero cuando la distancia es cortísima entre dos candidatos, el voto nulo sí termina por definir quién va a gobernar y luego cada uno va a tener que hacerse responsable de esas consecuencias. Así que habría que volver a repetir un mensaje que hemos dicho ya hace 30 o 40 años. Para consolidar la democracia hay que votar en positivo y votar por cualquiera de los dos candidatos que están en esta etapa final, porque al final el voto nulo es un voto que bien tienen derecho algunos ciudadanos de hacerlo, pero no sirve para consolidar la democracia, Gustavo. No, finalmente, insisto, es una manifestación a la que tienen derecho las personas que no se sienten representadas por ninguno de los dos candidatos, pero parece que no pasaron por un curso de matemática elemental. O sea, cuando hay elecciones en democracia, en el sistema que este país tiene, mal que nos pese, cuando hay dos candidatos cuya intención de voto es absolutamente similar, el votar nulo implica no solamente el decir no los reconozco como líderes, no les apoyo como mi presidente en este caso, no concuerdo con sus ideas, no concuerdo con sus planteamientos y en este caso no me interesa quién de los dos gane. O sea, matemáticamente el votar nulo cuando ocurre en estos escenarios favorece indirectamente al candidato que termina ganando. Quién sabe si ese candidato sea el que más se alejó de aquellos que con su voto nulo pretendieron no hacerse cargo de lo que va a pasar en el país a partir del día domingo. Así que muchas gracias por la entrevista, Gustavo. Ha sido realmente muy grato conversar y analizar la segunda vuelta electoral, los mensajes de los candidatos presidenciales y que el pueblo elija correctamente el próximo domingo. Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, gracias a ti, Jacinto. Cuídense mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta noche hemos conversado con el destacado consultor político Gustavo Ich. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.